Pero el día de hoy yo quiero iniciar una nueva serie de mensajes que siento que es completamente de parte de Dios y como una dirección de parte de Dios para lo que tenemos que hacer en este año y salir de esos círculos o de esos hábitos o costumbres. Entonces, el tema principalmente de esta serie de mensajes que voy a estar compartiendo contigo, le he llamado muy sencillo y es algo que dice la palabra, es esto: ama a tu prójimo. Fíjate lo que te estoy diciendo. No es ámate a ti mismo, no, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Ahora, lo estoy diciendo eso porque fue eso lo que dijo Jesús. Amén. Eso fue lo que dijo Jesús. Ama a tu prójimo. Ahora quiero hacerte la pregunta. ¿Es fácil amar al prójimo? No. Sin Dios es imposible. Sin Dios es imposible amar al prójimo. ¿Por qué? Porque amamos a lo que se parece a nosotros, a lo que nos gusta. Pero personas distintas a nosotros, las rechazamos o no queremos. Pero el Señor nos dice, ama a tu prójimo. Y la pregunta que un experto en la ley le hizo al Señor es esta: ¿y quién es mi prójimo? Y el día de hoy, ese es el mensaje. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es esa persona? Entonces, yo quiero que me acompañes a Lucas capítulo 10, del verso 25 en adelante. Y vamos a leer este relato. Y yo quiero que aquí lo vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, mira las pantallas y vamos a leerlo todos juntos al mismo tiempo. Comenzamos leyendo la palabra, todos. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: que el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Qué es lo que el Señor nos dice el día de hoy? Haz lo mismo.
haz lo mismo que hizo este hombre. Haz lo mismo. Y mencionó, el prójimo es aquella persona que mostró compasión a otros. Ahora, hay veces de que tú puedes decir, bueno, es que el sacerdote y el levita, el que ayudaba en el templo, a lo mejor tenían cosas que hacer. Tenían un schedule, tenían una agenda, tenían trabajo, tenían lugares que llegar. Pero quizás el samaritano también, pero él, aún de lo que tenía, tomó tiempo, ¿para qué? Para atender a esta persona que estaba en necesidad. Esta persona que era un completo desconocido. O esta persona que él sabía que no le iba a pagar. La Biblia dice que a este hombre lo robaron. No tenía dinero. No sabía si tenía dinero después en su casa o algo. Entonces, no lo hizo por dinero, pero lo atendió. El día de hoy precisamente siento que de parte de Dios, Dios quiere hacer algo a través de nosotros para alcanzar a las personas, para bendecir a las personas. Y yo te voy a decir, lo hemos hecho y como iglesia hemos bendecido a muchas personas. Pero he estado orando y el Señor ha puesto en mi corazón, hemos hecho tan poco y hecho tan poco que necesitamos de veras en qué hacer más que prestar atención en nuestras propias necesidades. Tenemos que alcanzar a otros, bendecir a otros, de veras tocar la vida de otros. Ese es el llamado. Por eso cuando decimos quién es nuestro prójimo, las personas a nuestro alrededor. El día de hoy de veras estamos viviendo un mundo muy dividido. Muy dividido. Vemos una sociedad dividida por racismo, por prejuicios, que unos están contra otros. Las mujeres en contra de los hombres, o los hombres contra las mujeres. Razas, la raza negra contra la raza blanca, o otras razas. Y que una tiene más privilegios, que otra tiene menos privilegios. Y hay una competencia, una división que existe en nuestra vida, en nuestra sociedad, que eso es real, eso es real. Vemos personas de que uno de los parámetros que se nos ha enseñado a utilizar es la comparación. Y constantemente nos estamos comparando. Nos comparamos con personas, vemos personas que han logrado más éxitos o más cosas que lo que nosotros hemos logrado, lo vemos y vemos lo que tiene o alrededor. ¿Y qué sucede? Si nosotros, si vemos a esas personas superiores a nosotros, les tenemos envidia. ¿Qué es envidia? Deseo por tener aquello de lo que es de la otra persona. Le tenemos envidia. Si vemos a otra persona y a otra persona quizás no ha logrado los éxitos que quizás yo he logrado, veo a la otra persona y me siento superior. Entra el orgullo. ¿Te fijas? Hay una mezcla de sentimientos y emociones que vivimos. El día de hoy, o sea, precisamente de razas, precisamente como y eso es una realidad dentro de la Biblia. Se habla de la esclavitud. Y la esclavitud, escúchame, no era reservado solamente a personas de raza negra. Todas personas podían quedar en esclavitud. Había judíos que quedaban en esclavitud. Entonces, no es específicamente de una raza, pero vemos esas divisiones que existen. Vemos todo eso, la superioridad. Vemos el de que con quién nos asociamos. Yo me asocio, si soy hispano, pues nada más con hispanos. Si soy americano o blanco, nada más con los blancos. Si soy de raza negra, nada más con los negritos. Y nos empezamos a fraccionar, a hacer grupos. Les voy a decir y les voy a abrir completamente mi corazón.
Nosotros somos hispanos, pero estamos aquí y Dios nos ha puesto aquí. El idioma principal no es el español que estoy hablando, es el inglés. Una persona me estaba diciendo, muy bien, muchos de nosotros entendemos español, pero vienen las siguientes generaciones, hijos que a lo mejor ellos prefieren más el inglés que el español. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a perder porque nada más hablamos español? ¿Sí me entienden? Entonces, no. Dios nos ha llamado a atender y alcanzar a todos, más allá del idioma, más allá de la raza, más allá de si son o no son como nosotros somos. Por eso Dios nos ha llamado a que amar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Y en Lucas 6:31 dice esto la palabra: traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar a las personas? Como nos gusta que nos trataría. Entonces, ¿cómo tenemos que atender, cuidar, bendecir, ayudar a las personas? Como nos gusta que nos traten. Y tú puedes decir, sí, pero a mí no me ha tratado. Muy bien, siembra. Tenemos que comenzar. ¿O quieres que comiencen con otras personas tratándote? Esa no es una excusa. Y ahorita aquí Joaquín dijo algo que es muy importante acerca de amar al prójimo. Sin Dios es imposible. Porque amamos a Dios, entonces amamos al prójimo. Y quiero llevarte a otro punto también que es bien importante. Todos nosotros somos cristianos, la mayoría. Estamos leyendo la palabra, orando. Ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces en ocasiones oramos y de verdad no vemos la respuesta de Dios? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Si te ha pasado eso, levántate la mano. ¿Sí? Y algunos, como no vemos la respuesta de Dios, pues a lo mejor no es la voluntad de Dios y dejamos de orar eso. ¿Sí? ¿Que eso ha pasado? Sí. Hay algunos que no, pues no vemos la respuesta y seguimos orando y seguimos buscando al Señor y seguimos. Y dice la palabra de Dios, el que persevera alcanza. Amén. Pero la mayoría de nosotros muchas veces si oramos y no vemos la respuesta. Y hay veces que no vemos, y es más, acabamos de pasar un tiempo de 14 días de ayuno y oración. Y en esos 14 días de ayuno y oración, ¿qué estábamos tratando de hacer? De conectarnos con Dios, de escuchar la voz de Dios, de que el Señor también nos guiara para este año, para lo que Él quiere. Una de las cosas que normalmente nuestra oración es, así como Jesús hizo en el Getsemaní, antes de que Él fuera crucificado. Y Él estaba orando y Él le dijo al Señor, a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y muchos de nosotros, yo he orado muchas veces, diciéndole al Señor: Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad, no la mía. Haz tu voluntad. Y decimos así en forma general. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y lo que el Señor quiere, y el día de hoy te lo estoy presentando. Muy bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ama a tu prójimo. Ámalo. Y la palabra amar, se los he dicho muchas veces, se los seguiré diciendo. Una palabra que puede, tú puedes decir definiciones grandísimas, pero una palabra que puede definir esa palabra amor es más que un sentimiento, es más que una emoción. La palabra amor se puede traducir como es entrega. Entrega. Todo lo que nos entregamos es amor. Amén. Si nos entregamos al trabajo, estamos amando al trabajo. ¿A qué te entregas? ¿Qué es lo que está en tu vida? Eso es lo que amas. Es lo que te entregas.
Eso es lo que amas. Entonces, ahorita les decía, pero podemos orar y hay veces que no vemos la respuesta de Dios. Oramos, ayunamos y aún así no vemos la respuesta de Dios. Y hay un pasaje en la Biblia y que nos habla de esto. Yo quiero que vayamos a Isaías 58. 58 desde el verso 3. Y si tú te pones a ver como cuál es el título de este capítulo, se le llama el ayuno escogido por Dios. El ayuno escogido por Dios. Pero vamos a leer este pasaje. Comienza desde el verso 3, vamos a leerlo. Comenzamos. Dice, todos juntos, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aun mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se vistan de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Fíjate esto. Toda la clase de ayuno y el ayuno escogido por Dios es ¿para qué? Para bendecir a la gente. Y nosotros lo estamos viendo para nosotros. Todo el ayuno es para que el Señor toque nuestras vidas. ¿Para qué? Para bendecir a la gente, para amar a la gente, para libertar, para entregarnos. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, te voy a decir, hay veces que el Señor no nos responde. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo su voluntad y su voluntad es que amemos a la gente, que nos entreguemos, que hagamos, que podamos bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Poder hacer eso. Y sigue, y vamos a seguir leyendo aquí en este pasaje. Vamos a leer desde el 7. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Verso 8. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Todo eso va a suceder si nosotros hacemos la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios es: ama a tu prójimo, entrégate, bendice, liberta. Qué hermoso dice. ¿Y qué muchas veces hacemos? Juzgamos, criticamos, condenamos. Y tú puedes decir: es que mira lo que están haciendo. Y que se está haciendo cosas correctas, ¿no? Claro que no. Y puede ser cosas muy malas. Pero en lugar de juzgar y criticar y condenar, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir, orar y todo lo posible. Y otra de las cosas, perdonar. Perdonar a las personas que hablan mal, que nos tratan mal, que nos rechazan, que son, escúcheme, feas. ¿Hay personas feas? Sí. ¿Nosotros hemos sido personas feas con alguna persona? Sí, sí. Que hemos sido, sí, ¿por qué? Porque no ando de humor, ando con carácter. Ay, ahorita no me hables, etcétera. Pero que aquí uno ve la importancia que Dios le da. Dos cosas: tenemos que amar al Señor. ¿Y cómo demostramos que amamos al Señor? Amando al prójimo, entregándonos al prójimo, bendiciendo a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Entonces Dios quiere hacer esto. Y te voy a decir, aquí en esta pasaje, en Isaías 58, aquí el Señor nos da 10 promesas que vamos a recibir de parte del Señor si tratamos a la gente, escúchame, con compasión y dignidad. Y dignidad. No con compasión y humillando, no, con dignidad. ¿Qué significa dignidad? Son dignos. Son dignos. Y una persona digna es una persona importante. Amén. Entonces, aunque esa persona no nos dé nada a nosotros, no, pero para Dios, esa persona merece toda la dignidad. Amén. Y toda la compasión. El Señor tiene esa compasión. Y nos da 10 promesas en este pasaje. ¿Cuál es? Por eso el día de hoy te decía, muchas veces queremos decir: ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál será tu voluntad? Y el Señor te dice: muy sencillo, ama a tu prójimo, ama al que está alrededor tuyo. Escúchame, ¿quién es tu prójimo? Esposos, comienza con tu esposa, es la que está a un lado. O esposa, ahí está tu esposo. Ese es tu prójimo. ¿Qué tienes que hacer? Ámalo, que es amar. Entrégate. Ay, no, pero este ya me tiene harto. ¿Eso es amor? No. ¿Y sabes por qué te tiene harto? Porque que hay idiosincrasias, que hay formas de ser que opuestas a la tuya y que a ti no te guste, o diferentes cosas que le gusten hacer que aún estén incorrectas definitivamente. Te voy a decir algo que esta semana estuve leyendo y fue un impacto para mí. He estado leyendo el libro de Primera de Reyes y estaba leyendo cuando en la palabra de Dios muestra que David, siendo un hombre, a que la misma palabra lo refiere a David, el rey David, un hombre conforme el corazón de Dios. Pero ese hombre conforme el corazón de Dios hizo pecados horribles. Y cuando pecó, adulteró. Y no tan solo adulteró, para cubrir su pecado, mató. Hizo un asesinato. Algo que me impacta es el amor de Dios. Porque inmediatamente le envió a Natán, el profeta, y le da una historia y se molesta a David, le dice: tú has hecho esto. Y la siguiente palabra es la que me impacta. Ahí lo confronta y luego la palabra de Dios a través del profeta le dice esto. Y Dios dice: te perdono. Ni siquiera le había pedido perdón David. Pero Dios tomó la iniciativa.
te perdono. Va a haber consecuencias de tu pecado, pero te perdono. Qué hermoso. Ese es el Dios de amor. ¿Se lo merecía David? No. ¿Nos merecemos muchas veces algo bueno de parte de Dios? No. Pero aún su iniciativa con nosotros, lo primero es, te perdono. Y luego vemos que sí hubo un arrepentimiento en David. Y vemos los salmos, uno de los salmos que dice cómo se siente y se siente hasta como en el lodo completamente. Y habla de ese arrepentimiento, pero el que tomó la iniciativa fue Dios. Él perdonó. Porque eso es lo que es el amor de Dios, alcanzar a las personas. No que seamos iguales tú y yo, o que todas las personas piensen igual que nosotros. No, esa es la diversidad, eso es lo bonito, que cada uno de nosotros somos distintos, que cada uno de nosotros tenemos culturas distintas, costumbres y diferentes cosas, pero lo más importante que debemos de aprender es amarnos unos a otros, que en lugar de estar criticándonos, condenándonos, en lugar de estar hablando y destrozándonos unos a otros porque no hacen, porque son y porque sus errores, si todo eso se ha cometido, pero dice la palabra de Dios que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos perdona, Él aboga por nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que haga? Nosotros que seamos imitadores de Jesús, que también amemos, que también nos entreguemos, que realmente aprendamos a amarnos los unos a los otros, aún a pesar de nuestras diferencias, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de que aún nos hemos equivocado y tantas veces. Amén. Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Y mira las promesas que Dios nos da. Y lo voy a mencionar en el verso 8 de Isaías 58 dice: entonces su salvación llegará como el amanecer. Si nosotros tratamos bien a la gente, hay salvación en nuestra vida. Salvación de los problemas, salvación que tenemos en Él, vida eterna. ¿Pero por qué? Esto es una consecuencia de que estamos tratando bien. Número 2, sus heridas sanarán con rapidez. Eso es lo que dice 58:8. Tus heridas sanarán. ¿Qué significa? Hay heridas. Ah, no, si estoy con Dios ya no voy a tener heridas. No, las heridas, pero van a sanar pronto. Amén. Puede ser que te dé el COVID. Ay, me está maldiciendo. ¿Qué clase de fe tiene usted, pastor? No, usted no tiene fe porque me está diciendo. No, yo espero que no te dé, pero estamos en un mundo que, pues, contaminado y que a todos nos puede dar. Pero si te da, que sanes con rapidez. Lo que dice. Y no tan solo el COVID, cualquier cosa. Amén. Que hay sanidad. Esa es una promesa. ¿Sí qué? Si yo trato bien a la gente. Si yo amo a la gente. Amén. Si yo bendigo a la gente. Número 3, su justicia los guiará hacia adelante. La tercera promesa. La justicia no de nosotros, sino de Dios. Ahora en Él somos justos y la justicia, entonces, ¿qué va a suceder? Él nos guía hacia adelante, no nos guía para hacia atrás, no nos guía hasta que nos quedemos ahí, no. Ahora nuestra vida va en ascenso, va adelante por esa justicia de Dios que ahora nos ve a ti y a mí, aún con todas las imperfecciones, justos a través de la sangre de Cristo. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gracias a Dios. Entonces, número 4, la cuarta promesa en este pasaje dice: atrás los protegerá la gloria del Señor. Wow. O sea, Él va delante de nosotros guiándonos en justicia y va atrás que cuidando nuestra retaguardia con su presencia, con la gloria del Señor. Qué hermoso el Señor no nos deja.
ni nunca nos va a dejar. Amén. Somos nosotros los que muchas veces hemos sido infieles al Señor, pero el Señor permanece fiel y el Señor sigue constante. Entonces Él protege nuestra retaguardia, protege atrás. Número 5, entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. ¡Qué hermoso! Ahora yo oro y el Señor me responde. No que oro y parece que estoy orando al cielo o que al aire y no escucho nada, no tengo respuesta. Pero ahora, ¿por qué si tengo respuesta? Porque estoy haciendo su voluntad, porque estoy tratando a la gente como a mí me gustaría que me trataran. Amén. Estoy bendiciendo a la gente, estoy ayudando a la gente, estoy haciendo todo, no huyéndole a la gente, sino al contrario, bendiciendo. Amén. Esa es, qué hermoso, es la quinta promesa. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. 6, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. ¿Qué significa? Él está aquí. Él está en tu vida, su presencia, y ahora te sientes esa seguridad que Dios te da. ¿Por qué? Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Entonces ahorita lo cantamos, Señor, porque en ti tenemos la victoria, porque tú peleas nuestra batalla. Sí, Él pelea nuestra batalla cuando nosotros confiamos en Él. Sí, Él pelea nuestra batalla cuando nosotros le obedecemos a Él. ¿Y qué es como obedecerle? Ama a tu prójimo, entrégate, bendice a las personas, deja de maldecir. Te voy a decir, bendice a todos. Bendice a nuestras autoridades. No importa qué seas, qué partido político el día de hoy, si eres demócrata, republicano, liberal, conservador, de lo que sea. Si el presidente Biden es tu presidente o no, independientemente de eso, Dios nos ha llamado a bendecir y tenemos que orar por él. Que podemos estar completamente de acuerdo con todo lo que hace una persona, no. ¿Estamos completamente de acuerdo con lo que hace el presidente? Quizás no, quizás sí, no sé. Independientemente de eso, tenemos que orar, bendecirlo. Si hace algo que te molesta o que te afecta, perdonarlo. Qué hermoso. Y seguir dándonos, entregando. Entonces vemos, sí, aquí estoy, la presencia del Señor está con nosotros. Número 7, dice, entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Entonces, en otras palabras, ya no vamos a andar en oscuras, ya no vamos a andar ciegos. Ahora el Señor abre, ahora nosotros mismos nos convertimos en luz. La gente, te voy a decir, en un lugar oscuro, todo mundo va a donde hay luz. Si tú estás en tu trabajo y ahora tú estás bendiciendo a las personas, tú eres luz y la gente va a venir a ti, porque tú eres luz. Y Dios nos ha llamado a ser la luz en medio de las tinieblas, no ser como todos los demás. Por eso en tu trabajo, por favor, deja de criticar a tu jefe. Deja de echarle tanto de criticar o de quejarte de todas las cosas mal que están haciendo. Y yo no te estoy diciendo, ay no, pues no están haciendo nada mal. No, y puede ser que están haciendo muchas cosas mal. Pero deja de hablar y de criticar y solamente ama, bendice y trata de ayudar. Amén. Trata de ayudar a las personas. Entonces vamos a hacer luz. Dios nos ha llamado a hacer luz. Y de esa forma, con nuestro testimonio, llamando a la gente, estamos de veras alcanzando a la gente. Número 8, dice esto. En el verso 11, el Señor los guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Qué hermoso. Uno del común denominador que he escuchado en muchas personas y a través de todo este tiempo, estoy desanimado. Estoy, en otras palabras, sin ganas,
sin fuerzas. Y la pregunta es, y muchas veces decimos, sí, te tienes que alimentar más del Señor. ¿Eso ayuda? Claro. Pero aquí dice que las fuerzas, que esto proviene de qué? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y amamos y nos entregamos y bendecimos, eso nos reanima, eso nos fortalece. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces, por eso, ahorita al ver nuestra hermana Duarte, que es un testimonio vivo, es un testimonio completamente vivo, real. Hay personas más jóvenes, personas quizás más fuertes que ella, que ahorita ya están en la presencia del Señor. Y uno dice, ¿por qué unos sí o por qué otros no? No sabemos. Pero lo único que sí sabemos es que si el Señor nos ha mantenido aquí es porque Él todavía tiene algo para mí. Y luego cuando decimos, bueno, pues a ver qué. A ver qué. Bueno, lo que Dios tiene para todos nosotros es que hagamos su voluntad. ¿Y qué es su voluntad? Ama a tu prójimo. Ama a los que están ahí. Yo sé que usted ama a su esposo, hermana, y que ama a sus hijos, y que ama a todos ellos. Pero aún el Señor quiere aumentar su rango de amor y de entrega. Qué hermoso. Esas palabras para mí, para ella, para cada uno de nosotros. Qué hermoso que el Señor dice, les dará agua cuando tengan sed y restaurará mis fuerzas. Porque ahora estoy haciendo su voluntad. Ya sé qué es la voluntad de Dios. Ama, entrégate, bendice a tu prójimo y deja de criticar y de chismear y de murmurar y de maldecir. Y en lugar de eso, vamos a hacer esto. Número 9. Dice, serán como huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Eso significa que en todas las temporadas se mantiene como manantial. En todo momento hay vida. En todo momento hay fruto porque hay agua. Es un abrevadero. De veras, Dios nos ha llamado a ser abrevaderos para bendecir a un mundo sediento y que tomen de nosotros. Pero ahora tenemos que estar dispuestos a dar, a bendecir. Este es el año para hablar de Dios. Este es el año para interesarnos por las personas. Este es el año que tenemos que abrir nuestros ojos y no ser ignorantes y no hacer a un lado, sino al contrario, de veras de poder bendecir a todas las personas que están a nuestro alrededor. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Y por último, en el número 10, la 10ª promesa que sucede cuando nosotros amamos, obedecemos al Señor, dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Vamos a restaurar casas, vamos a restaurar familias, vamos a restaurar matrimonios, vamos a bendecir, vamos a ser restauradores. ¿Por qué? Porque amamos a la gente, porque nos entregamos a la gente. Yo le estaba preguntando al Señor y le estaba pidiendo perdón. Señor, perdóname por tan poco que he hecho, por tan poco. Hay tanta necesidad alrededor. Perdóname, pero ábreme mis ojos, porque realmente quiero bendecir y quiero alcanzar más gente. Y muéstrame cómo. Muéstrame cómo. Se lo decía el Señor. Muéstrame cómo. Y yo en este día, yo te quiero animar que este año no vamos a vivirlo para nosotros, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es: ama a tu prójimo. Entrégate. Perdónalo. ¿Hay alguien de los que estamos aquí que no puedes ver ni en pintura? Perdónenlo. Pero usted no sabe. Sí, no sé. Y luego, perdónalo.
Por eso esta palabra que te acabo de decir de David, el Señor tomó la iniciativa y lo perdonó. Entonces es importante, perdónalo. Perdonarnos unos a otros. Y entonces, y vamos a entregarnos, vamos a orar los unos a los otros. No vamos a orar como los hijos de Zebedeo. ¿Cuál fue lo que le dijeron a Jesús? Cuando en una ocasión los rechazaron, los hijos de Zebedeo dijeron: Señor Jesús, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los destruya a todos por ignorantes, por perversos, por todo eso? Señor, que caiga fuego. Y quizás por aquí hay algunos hijos de Zebedeo así, entonces cuidado. Y el Señor le dice: ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no vine a hacer eso. Yo no vine a destruirlos. ¿Vino a qué? A dar su vida por mí, por cada uno de nosotros y por todos. Entonces, que no seamos como los hijos de Zebedeo, sino seamos verdaderamente como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, aprendamos, ahora sí, a amar como el Señor quiere que amemos y que nos entreguemos. Por eso, te voy a decir, es muy fácil decir amar a personas que no conocemos o que no hemos visto. Pero aún las personas que conocemos, que vemos constantemente, que están a nuestro alrededor, tenemos que perdonar aún más y entregarnos a ellos y a todos. Ponte de pie, por favor.